Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la dinámica rotacional y para esto debemos de conocer un concepto muy importante que es el de la aceleración angular. Y vamos a tener que la aceleración angular lo vamos a simbolizar por medio de alfa y la aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular sobre el tiempo. Unidades serían radianes por segundo al cuadrado. También otros conceptos que debemos conocer serían las definiciones de rapidez translacional y la rapidez rotacional. Podemos hacer un cuadro comparativo entre las fórmulas que podemos llegar a ocupar para cada uno de estos movimientos. Vamos a tener que para el movimiento de traslación las fórmulas que podemos llegar a ocupar son muy parecidas al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos que para determinar el desplazamiento podemos utilizar la fórmula de desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. También la fórmula de desplazamiento va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y todo esto dividido entre 2 veces la aceleración. También el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final más velocidad inicial y todo esto dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Para el caso de la velocidad tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. También que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último, para la aceleración, sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y todo esto dividido entre el tiempo. Para el movimiento de rotación, las ecuaciones van a ser exactamente las mismas. Lo único que vamos a estar cambiando es la nomenclatura o cada uno de los valores que tenemos, tanto para la distancia, la velocidad y también para la aceleración, que es un movimiento de rotación. Existen conceptos como el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Tenemos que para este caso el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. También el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado y todo esto dividido entre 2 veces la aceleración angular. También el desplazamiento angular puede ser igual a la velocidad angular final más la velocidad angular inicial dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. La velocidad, en este caso angular, WF, va a ser igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular al cuadrado va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Y por último, la aceleración va a ser igual a la velocidad angular final, WF menos WI, y todo esto dividido entre el tiempo. Estas son las ecuaciones que vamos a poder utilizar para calcular estos conceptos de desplazamiento angular, velocidad final angular, aceleración angular. Entonces comencemos a ver algunos ejercicios. Ejercicio número 1 dice: la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 8000 radianes por segundo en 2 segundos. Y me están preguntando cuál fue la magnitud de su aceleración angular. Anotamos datos, fórmula, sustitución y resultado. En este caso, ¿qué datos tenemos? Bueno, conocemos el valor de la velocidad angular. W es igual a 8000 radianes por segundo. Conocemos también el tiempo, que es igual a 2 segundos. Y la fórmula que podemos ocupar es la de aceleración angular. Es igual a la velocidad angular
sobre el tiempo. Entonces la aceleración angular va a ser igual a 8000 radianes por segundo sobre el tiempo que fueron de 2 segundos. 8000 entre 2, tenemos que la aceleración angular va a ser igual a 4000. Sus unidades que serían radianes por segundo al cuadrado. Y queda resuelto nuestro ejercicio número 1. Ejercicio número 2 dice, un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 20 radianes por segundo a 120 radianes por segundo en 0.5 segundos. Me están pidiendo determinar cuál fue la magnitud de su aceleración angular media y cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo. Escribimos datos, fórmula, sustitución y resultado. En este caso, en los datos vamos a tener que conocemos la velocidad angular final. En este caso es de 120 radianes por segundo. Conocemos la velocidad angular inicial, que es de 20 radianes por segundo. Y conocemos el tiempo, que fue de 0.5 segundos. Entonces me están pidiendo la aceleración angular media y el valor del desplazamiento angular. La fórmula que vamos a ocupar para la aceleración angular media, tenemos que aceleración angular media va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y esto dividido entre el tiempo. Entonces la aceleración angular media va a ser igual a 120 menos 20 y esto dividido entre 0.5 segundos. Por lo tanto, la aceleración angular media va a ser igual a 120 menos 20 nos da 100, 100 entre 0.5 nos da 200 radianes por segundo al cuadrado. Y ahí está la aceleración angular media. Para el desplazamiento angular, ocupamos la fórmula de velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tenemos entonces que el desplazamiento angular va a ser igual a 20 radianes por segundo por el tiempo que fue de 0.5 segundos más el valor de la aceleración angular que la acabamos de determinar. En este caso son 200 por el tiempo al cuadrado, 0.5 elevado al cuadrado y dividido entre 2. Sustituimos y encontramos que el valor del desplazamiento angular es de 35 sus unidades que serían radianes. Y queda resuelto el ejercicio número 2. Ejercicio número 3 dice, determina la magnitud de la velocidad angular de una llanta a los 0.1 minutos si tenía una velocidad angular inicial cuya magnitud es de 6 radianes por segundo y sufre una aceleración angular cuya magnitud es de 5 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos, anotamos datos, fórmula, sustitución y resultado. En este caso, vamos a tener que, dentro de los datos, conocemos el valor de la velocidad angular inicial. Me están diciendo que es de 6 radianes por segundo. Conocemos también el valor del tiempo. Tiempo es igual a 0.1 sus unidades, que son minuto, pero ojo aquí, no me sirven estas unidades. Entonces convertimos minutos en segundos. Un minuto tiene 60 segundos y vamos a tener que el tiempo es igual a 6 sus unidades, que serían segundos. Y por último, también conocemos el valor de la aceleración angular. Me están diciendo que es igual a 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula que podemos ocupar para calcular o determinar la magnitud de la velocidad angular final? Ya que tenemos la inicial, entonces la velocidad angular final sabemos que es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Sustituimos estos valores y entonces la velocidad angular final va a ser igual a 6 radianes por segundo más la aceleración angular, que es de 5 por el valor del tiempo, que fue de 6 segundos. Simplificamos y entonces la velocidad angular final va a ser igual a 36 radianes por segundo. Y este es el resultado de mi ejercicio número 3.